Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Un largo caminar por el desierto bajo el sol. No podemos avanzar sin la ayuda del Señor. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Ofrecemos esta Eucaristía al Señor de la Misericordia por la conversión de los que agonizan en este día, intención de María. Por las almas de Mateo Daniel García, Carmen Pérez Rojas, Omar Fernando y Rudestela Neuque Rojas, intención de Janet García. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes y con su Espíritu. Muy queridos hermanos, el Señor Jesús, que nos invita a la mesa de la palabra y a la mesa de la Eucaristía, hoy también nos llama a la conversión. Reconozcamos pues que somos pecadores e invoquemos con esperanza la infinita misericordia de Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Muéstrate propicio con tus hijos, Señor, y multiplica sobre ellos los dones de tu gracia, para que, encendidos de fe, esperanza y caridad, perseveren fielmente en el cumplimiento de tu ley. Por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Escuchemos atentos la palabra de Dios. Lectura del libro de Jeremías. Volved, hijos apóstatas, oráculo del Señor, que yo soy vuestro dueño. Cogeré a uno de cada ciudad, a dos de cada tribu, y os traeré a Sión. Os daré pastores a mi gusto, que os apacienten con saber y acierto. Entonces, cuando crezcáis y os multipliquéis en el país, oráculo del Señor, ya no se nombrará el arca de la alianza del Señor, no se recordará ni mencionará, no se echará de menos, ni se hará otra cosa. En aquel tiempo llamarán a Jerusalén trono del Señor, acudirán a ella todos los paganos, porque Jerusalén llevará el nombre del Señor y ya no seguirán la maldad de su corazón obstinado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. Escuchad, pueblos, la palabra del Señor, anunciadla en las islas remotas. El que dispersó a Israel lo reunirá, lo guardará como un pastor a su rebaño. Porque el Señor redimió a Jacob, lo rescató de una mano más fuerte. Vendrán con aclamaciones a la altura de Sión, afluirán hacia los bienes del Señor.
El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. Entonces se alegrará la doncella en la danza, gozarán los jóvenes y los viejos. Convertiré su tristeza en gozo, los alegraré y aliviaré sus penas. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Jesús es el Señor. El Señor esté con vosotros y con su Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: vosotros oíd lo que significa la parábola del sembrador. Si uno escucha la palabra del reino sin entenderla, viene el maligno y roba lo sembrado en su corazón. Esto significa lo sembrado al borde del camino. Lo sembrado en terreno pedregoso significa el que la escucha y la acepta enseguida con alegría, pero no tiene raíces, es inconstante y en cuanto viene una dificultad o persecución por la palabra, sucumbe. Lo sembrado entre zarzas significa el que escucha la palabra, pero los afanes de la vida y la seducción de las riquezas la ahogan y se queda estéril. Lo sembrado en tierra buena significa el que escucha la palabra y la entiende. Ese dará fruto y producirá 100 o 70 o 30 por uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, en estos días hemos escuchado palabras del profeta Jeremías, uno de los profetas de verdad pero muy interesantes de la palabra de Dios, del pueblo de Israel, que le tocó una de las situaciones tremendamente difíciles, ver cómo se termina el proyecto de Dios. Es decir, cuando Dios quiso reunir a las tribus dispersas de aquellos desiertos, los Javirús se llamaban así en aquellas épocas, no sé si lo estoy pronunciando en el idioma original, pero así cuando uno lee así en español, Javirús, y de ahí vienen los hebreos. Cuando se reúne todo este pueblo, Dios con ellos quiso hacer un pueblo para Él. Esos Javirús o esos hebreos después se reúnen por tribus, reconocen a un mismo Dios y Dios los lleva a la tierra prometida. La tierra que emana leche y miel, es decir, donde hay derecho y hay justicia. Esos son los significados profundos de eso. Una tierra donde no se llamará rey a ninguno. Todos serán hermanos, se repartirán la tierra y los bienes en partes iguales. Y si hay alguien que tenga problemas, dice por allá en la ley de Moisés, problemas económicos, tiene que prestar plata o alguna cosa o venderse como esclavo a un hermano, al 7º año es el año del jubileo para que todo vuelva al estado normal, se perdonarán las deudas. Si uno lee eso es el mejor proyecto que ha existido jamás. Y eso viene de Dios y Dios lo quiso hacer con un pueblo bastante particular, con nómadas del desierto, y esa es entonces la particularidad precisa del Antiguo Testamento, un pueblo hecho por Dios con una ley insuperable. El problema es que el pueblo se cansa de ser tan bueno. ¿Cómo así que vamos a ser hermanos unos con otros? Perdonar las deudas y eso, y más de uno pues con el corazón tremendo, como dice Jeremías, no hay nada más torcido que el corazón humano y maldito el que confía en el corazón de otro o en otra persona. Eso viene ya profundamente marcado por el pecado, y entonces este proyecto de Dios pues se desvió bastante, porque los habitantes de aquellas épocas, cuando ya empezaron a ver que eso de perdonarse y amar al hermano y perdonar las deudas y que el jubileo, eso no les gustó.
y empiezan las injusticias, y es mejor ser como los otros pueblos. Pues busquémonos un rey, y se buscaron a Saúl, y buscaron otras cosas. Bueno, eso se desbarató. Lo cierto es que eso llevó al fracaso total. Se perdieron 10 tribus al norte, y yo constantemente estoy hablando de eso, porque esa es la historia que genera mucha palabra de Dios. Las 10 tribus del norte, que se llamaban Israel, desaparecieron por una deportación, la invasión de los asirios. Eso fue 700 años antes de Cristo, más o menos. Quedaba entonces el pequeño resto, una de las pequeñas tribus de Judá y de Efraín, la de Benjamín, y entonces también como que se aburrieron de ser buenos y lo mismo, y metieron una cantidad de injusticias. Lo leímos el día de ayer, y también se lo llevaron los babilonios allá a Nínive, y desaparece entonces ese proyecto de Dios. Eso que había pensado de la tierra prometida y todo eso bonito, ¿dónde quedó ese cuento? Pues se lo llevaron. Y al pobre Jeremías le tocó anunciar eso. Ustedes con tanta injusticia, desde los reyes en adelante, él le tocó esa misión, decirle y cantarle la verdad a todo el mundo, empezando por los poderosos. Pues le amargaron la vida al pobre Jeremías, pero Jeremías es un profeta, y Jeremías no puede dejar de hablar de Dios aunque tenga su vida amargada, perseguida. Jeremías es un profeta profundo, pero en la superficie es una persona bastante frágil. Le causa terror ver tanta persecución, tanto mal hacia él y tanta cosa, y escribe otro libro que hay ahí, el libro de las lamentaciones de Jeremías. ¿Cómo sería la amargura de que hay otro libro en la Biblia exclusivamente para las lamentaciones de Jeremías? Pues Jeremías también nos trae palabras hermosas y profundas. Cuando encontraba palabras tuyas, las devoraba, decía él. Quiero apartarme de Dios, pero es que es algo allá por dentro que me arde, dice allá. Me como esa palabra y sabe dulce a mi paladar, pero amarga en mi estómago. Y son frases de Jeremías, porque no puedo dejar de estar con Dios. Es algo que está dentro y que me impulsa a estar siempre con Él. Y entonces Dios le responde, como ya hemos dicho estos días también, es que al que se estremece ante mis palabras, a ese le daré a conocer mi gloria, con él estaré. Y entonces aparece esa frase también profunda, como también aparece el día de hoy cosas tremendamente profundas de parte de Jeremías, hablando de si este pueblo, esas 2 tribus que quedaban, que 500 años antes de Jesús también sufrieron la deportación, con ellos voy a restablecer mi pueblo. Voy a escoger de a uno por acá, de a 2 por allá, y los haré volver y restableceré mi pueblo. Es una promesa que hoy trae Jeremías. Eso que parecía perdido y era lo que le amargaba la vida, tanto a él como a todos los que les tocó ir al destierro y la esclavitud, pues por lo menos hay unas palabras de esperanza. Los traeré, 1 de cada ciudad, 2 de cada tribu, y por fin tendrán pastores que los apacentarán según mi querer, no según como estaban haciendo los otros. Hay de los pastores, hay de los que gobiernan, hay de los abogados o los que manejan las leyes, hay de los profetas, todos se alejaron de Dios, leíamos ayer. Pues ahora las palabras del profeta Jeremías de parte de Dios es: volverán a tener unos pastores como según los envío yo, según mis criterios. Y una cosa importante, ya no van a necesitar arca de la alianza. Dígale a un judío de aquella época que le quitara el templo y le quitara el arca de la alianza, a ver qué le pasaba. Eso era una blasfemia y era sometido a la muerte, a pedradas y alguna cosa de esas. Pues aquí dice Jeremías, ya no van a necesitar arca de la alianza,
porque este pueblo que va a volver, esos que vendrán de a uno o de a dos, y cuando se multipliquen y vuelvan a Jerusalén, Jerusalén será mi nombre, dice allá, o tendrá mi nombre y será mi trono, dice Dios. Una promesa. Y entonces, sociológicamente hablando, por decirlo así, los persas vencieron políticamente y en guerra a los babilonios y permitieron allá el rey Ciro de Persia, permitió volver a los que estaban allá esclavos 70 años después. Muchos se quedaron, pero también muchos volvieron y empezaron a reconstruir la ciudad poco a poco y todo lo demás. Y empieza el pueblo a tener otra actitud, poco a poco, y se llaman así el resto de Israel. Poco a poco ese resto, ese poquito, empieza a vivir más fielmente los criterios o los mandatos de Dios. Y esas generaciones que vienen después de que vuelven del destierro, como 430 años antes de Jesús, las siguientes generaciones que se van formando son personas muy allegadas, muy pegadas a Dios. Tanto así que cerca de Jesús aparecen grandes personajes que están en la palabra. Los papás de la Virgen María, por ejemplo. La misma Virgen María. Aparecen Zacarías e Isabel. Aparece Juan el Bautista, esos que están ahí cerquita de Jesús, y el gran fruto del pueblo de Dios, que es el mismo Jesús. Dios se prepara un pueblo y tiene mucha paciencia hasta que ese pueblo logra tener el fruto que Dios quiere, y ese fruto se llama Jesucristo. Hay que tener entonces en cuenta que Dios interviene en la historia, y hay momentos difíciles, muy difíciles, como le tocó a Jeremías, pero de esos momentos difíciles surgen cosas nuevas y casi perfectas. Como decía Jesús de su primo Juan el Bautista, de vientre de mujer no ha salido un varón como ese, o mejor dicho, de la raza humana el mejor espécimen es Juan el Bautista. Nunca un ser humano ha sido tan perfecto como él. Palabras del mismo Jesús, porque esas generaciones que llegaron después o surgieron después, muy apegadas a Dios. Entonces, queridos hermanos, cuando Dios quiere hacer un cambio, lo hace porque lo hace. Nosotros estamos padeciendo una cosa que tiene que producir un cambio. Estamos en pandemia, estamos haciendo cosas diferentes. Esto que estamos haciendo, una Eucaristía transmitida, ¿cuándo hacíamos eso? Hace pocos meses, ni se nos pasaba por la cabeza. Dios sigue haciendo cambios. Y uno tiene que empezar a leer en la historia qué es lo que Dios quiere de nosotros. Como decía Jesús, leer los signos de los tiempos. Si teníamos el corazón adaptado para otros tiempos donde el egoísmo era el motor primero, pues ahora tenemos que empezar a cambiar nuestras disposiciones y actitudes. ¿Qué tiene que salir de todo esto? Y pues precisamente hoy la palabra de Dios de manera providencial nos regala esta interpretación de Jesús sobre el sembrador. El sembrador sale a sembrar, el sembrador sale. Esa es la gran noticia del Evangelio. Dios, que es el sembrador de su buena semilla, no se queda en el cielo, ya lo hemos dicho antes, sale a sembrar, viene a poner su cosecha. Y la cosecha la hace aquí en el mundo. El problema es que ese mundo o esos corazones a donde va a sembrar su semilla, su palabra, pues tiene diferentes cualidades. ¿Quién tiene el corazón como el camino donde pasa de todo? Aquel que rápidamente recibe la palabra, pero así como la recibe, así la desecha. Pues es como el maligno que viene, así como los pajaritos vienen y se comen cualquier grano que encuentran por ahí, así mismo viene el maligno y quita esa palabra de manera rápida. Aquellos que viven de manera superficial la vida, donde pasa de todo. Y en este momento, como por ahí estoy leyendo algunas cosas, dicen los gurús, esos que aparecen por ahí, gente que ve el futuro, pero no de manera fantasiosa, ni de brujería, ni cosas de esas, sino gente que está escribiendo cosas interesantes.
Muchos están perdiendo el tiempo en este momento, porque se la pasan metidos en Netflix, allá en las redes sociales, mientras que hay que empezar a hacer cosas nuevas para reinventarnos, dicen por allá. Y muchos están perdiendo el tiempo en superficialidades. Esos podríamos compararlos con lo que dice aquí Jesús, los del camino. Llega la palabra, pero están metidos en tanta superficialidad, algunos con demasiada pereza, no se quieren levantar, no hay ejercicio físico, no hay ejercicio intelectual, sino hay una cantidad de cosas. Otros les toca trabajar ahí por las redes de manera obligada, pero no producen más cosas novedosas, sino están en esa misma situación. Entonces, pues viene la palabra y así como viene, así se va. Lo sembrado en terreno pedregoso son los que no tienen, dice aquí, raíces, son inconstantes porque se miran solo a sí mismos y cuando viene alguna dificultad o persecución por la palabra, sucumben. Tienen un corazón bastante, digámoslo así, apegado, muy arrojado a las cosas de este mundo. Los otros, los que tienen el corazón como la zarza, los que escuchan la palabra, pero son tantas las preocupaciones de la vida, dice allá, las zarzas, así las dice Jesús, las seducciones de riquezas, preocupaciones, ahogan la palabra. ¿Qué habría que hacer? Pues tener la tierra buena. Y esa tierra buena, lastimosamente por lo que hemos visto, solamente se logra después de un gran momento de tribulación o dificultad, como le pasó al pueblo de Dios. Hasta que no se van esclavos, no vuelven como adecuadamente o mansitos para la palabra de Dios. Lograr esa tierra buena, queridos hermanos, no es fácil, pero no imposible. Dios está ahí con nosotros, haciendo que nuestro corazón, nuestra mente, nuestro conocimiento, nuestro espíritu esté adecuado para las cosas de Él. Cuando Él venga a hacer cosas buenas y grandes para dar el gran fruto que es Jesucristo, Él siempre va a hacer el buen fruto. ¿Cuántos de nosotros ya tenemos un terreno que está propicio para recibir a Dios? Porque el terreno tiene que ser igual a Él, al corazón de Cristo. Y la semilla que Él manda es el mismo Cristo y el fruto es el mismo Cristo. Que ojalá algún día llegáramos a decir como San Pablo allá en la carta a los Gálatas capítulo 2 versículo 20: ya no soy yo, es Cristo que vive en mí. Cuando logremos decir algo semejante es porque ya la palabra de Dios está haciendo su obra, porque nuestro corazón se parece al terreno que Él necesita. Cuando nuestro corazón ya se parece al de Él, cuando somos, como dice allá, les enviaré pastores según mi corazón, según mi proceder. Cuando nos dejemos guiar por el mismo Dios, podremos conocer qué es eso del reino. Mientras tanto, tendremos que recibir la palabra de manera, ¿cómo se dice ahí?, indirecta, como por las ramas. Lastimosamente, dice Jesús, a unos les puedo hablar directamente de las cosas del reino, a otros toca explicarle por parábolas u otros métodos, porque Dios no va a obligar a nadie. Él, como un Padre misericordioso, trata de exhortar a todos y cada uno de sus hijos e hijas para que puedan aceptar el reino, y lo hará con infinita paciencia. Así que, queridos hermanos, tratemos de leer los signos de los tiempos, las circunstancias, la historia, tanto mundial como particular, como individual, a ver qué es lo que nos dice Dios, qué necesita de nosotros. Porque si no, de pronto, a fuerza de dificultades, tendríamos que aprender a conocer las verdades de Dios. Dios no quiere eso y tampoco nos amenaza, pero son las dificultades. Como dice la carta a los Hebreos, Jesucristo a través de las dificultades aprendió la obediencia, y esa obediencia es causa de nuestra salvación. Así que, hermanos, pidámosle al Señor que ojalá tengamos la tierra buena, la tierra de Dios que recibe a Dios y da como fruto a Dios. Para eso fuimos creados. Bendito sea el nombre del Señor. Amén.
Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para el bien y el de toda su santa Iglesia. Dios nuestro, que con la perfección de un único sacrificio pusiste fin a la diversidad de sacrificios de la antigua ley, recibe las ofrendas de tus fieles y santifícalas como bendijiste la ofrenda de Abel, para que aquello que cada uno te ofrece en honor de tu gloria sea de provecho para la salvación de todos. Por Jesucristo tu Hijo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque tu amor al mundo fue tan misericordioso, que no solo nos enviaste como Redentor a tu propio Hijo, sino que lo quisiste en todo semejante a nosotros, menos en el pecado, para poder así amar en nosotros lo que amabas en Él. Con su obediencia nos devolviste aquellos dones que por la desobediencia del pecado habíamos perdido. Por eso ahora nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y los santos cantando. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo y Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, porque Él nos mandó celebrar estos misterios. Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre,
Sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Monseñor Francisco Antonio Nieto Súa, al orden episcopal, a los presbíteros, a los diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia y reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Por eso digamos con fe y esperanza: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu infinita misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Como hijos de Dios intercambiemos un gesto de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado, ten piedad, Señor, que quitas el pecado, ten piedad, Señor. Cordero de Dios,
Cordero de Dios, que quitas el pecado, danos la paz. Que quitas el pecado, danos la paz. Hermanos, este es Jesucristo. Él es el Cordero de Dios. Él es el que quita el pecado del mundo, y dichosos todos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Oremos. Muéstrate propicio a tu pueblo, Señor, y a quienes has iniciado en los misterios del reino, concédeles abandonar el pecado y pasar a una vida nueva, por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias.